Voy a decir las próximas palabras, pero no sé si decirlas o no, pero voy a ser breve hoy. Lo dije, pero a veces no siempre se termina así, ¿verdad? Y de veras porque me gusta aprovechar el servicio de la tarde para nomás hablar más personalmente con el pueblo de Dios, ¿verdad? Y nuestra congregación. Y quiero nomás de veras recalcar algo que hemos escuchado por mucho tiempo, ¿verdad? De la necesidad de caminar y pasar tiempo con el Señor todos los días. Porque creo que muchas veces podemos llegar a pensar que tenemos suficiente conocimiento de la Biblia como para que nos dure fácilmente unos días, unas semanas, unos meses sin tener que regresar a su palabra y pasar tiempo con Él. Que fácilmente podemos pensar que tenemos suficiente conocimiento y discernimiento como para saber qué decisión tomar en cada ocasión. Y esa es una gran mentira del diablo, que quiere convencernos que es así. Y hermanos, muchos de nosotros estamos creyendo esta mentira. No tenemos la relación que debemos tener con nuestro Señor. No vemos la necesidad y no sentimos la urgencia, ni sentimos el peligro de lo que puede suceder si dejamos un día, 2 días, 3 días pasar sin pasar tiempo con Él. Tenemos demasiada confianza en nuestro discernimiento, aparte de Dios. Y eso es una señal de que el enemigo nos ha engañado. Pensamos que somos muy sabios. La realidad es que somos muy torpes, bien torpes. Cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, que esto sensual, que de lo que viene de tu propia carne, naturaleza, pero no es algo que viene de Dios. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Que las manifestaciones de nuestra vida demuestran que no somos tan sabios como creemos. Que no somos, muchas veces nos creemos inteligentes, pero la realidad es que la inteligencia no tiene nada que ver con una vida espiritual, o madurez espiritual, o sensibilidad espiritual al Espíritu Santo. Muchos inteligentes se jactan de que ellos creen en la ciencia o basan toda su conducta en la ciencia, y la realidad es que la ciencia no puede dictar qué hacer en cada ocasión, ¿verdad? Te puede dar mucha información y datos, pero en realidad no te va a ayudar en lo espiritual. Dice la palabra de Dios una vez más, Santiago 3:17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Que eso es lo que viene de lo alto. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero que se va a ver en nuestra vida el fruto de la sabiduría que tenemos, si viene de lo alto o si es terrenal. Adán y Eva se les presentó una gran opción, se les presentó el mandato, el único mandato el único mandato que tenían que seguir. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso. Eso siempre me fascinó, porque por mucho tiempo yo pensé que Dios creó y formó a Adán en el huerto de Edén. La realidad es que no es así. Dios formó a Adán fuera del huerto y luego lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por mucho tiempo yo también ahí batallaba, pensaba, pero ¿por qué es malo? ¿Por qué sería algo malo de que Dios no permitía a Adán y Eva comer de este árbol? Que no es bueno conocer el bien y el mal, la diferencia y tener ese discernimiento. ¿Por qué se lo prohibía? ¿Por qué no le permitía comer de este árbol? Y Génesis 3:1 sigue, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Va en contra lo que Dios dice claramente: no moriréis. No es cierto lo que te está diciendo. No dependas de su palabra, no obedezca a su palabra, no le hagas caso a su palabra, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y es cierto, Dios no quiere que nuestros ojos sean abiertos a ciertas cosas, algunas cosas, porque hay unas cosas que no tenemos que conocer. Serán abiertos vuestros ojos, aunque no es por esa razón necesariamente por la cual Dios le está prohibiendo, porque todo lo que dice el diablo tiene que ser mentira, ¿verdad? Así que no es cierto que era por esa razón. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y una vez más pensaba, ¿y qué hay de mal de eso? Y podemos pensar fácilmente, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces hemos pensado de tal manera? ¿Por qué Dios me está diciendo que no coma de este árbol? O de que no haga esta cosa, no participe de esta cosa. ¿Por qué Dios me dice que no debo tener este tipo de actitud? ¿Por qué será que Dios me está diciendo o nos dice que esto no es correcto? Lo vemos hoy en día, ¿verdad? Que dos personas del mismo sexo dicen: ¿qué hay de mal? Si nos amamos, ¿por qué no nos podemos casar? Y tienen sus propias razones por qué se debe permitir, y todo en el nombre de amor. Se dice, porque se piensa hoy en día, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo vivir con alguien sin ser casado con ellos? ¿Qué hay de mal? ¿Que no es mejor conocernos mejor y vivir juntos y decidir o ver si queremos casarnos, así para que después, ¿verdad? Si es que no funcionó, no se perdió nada. Es el razonamiento. Y comenzamos a llegar a conclusiones en nuestra mente de que quizás Dios es un poco antiguo en su manera de pensar. Quizás Dios, ¿verdad? No, en este caso no lo pensó hasta el fondo. Dice Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, le hizo caso, escuchó la voz de Satanás y comenzó a ver el asunto y comenzó a pensar: bueno, pues yo no sé qué fruto era, ¿verdad? Diferentes personas tienen diferentes opiniones, pero yo no sé, digamos que era una guayaba. A mí me gustan las guayabas. El olor, a algunos no les gusta el olor, a mí me gusta el olor de guayaba, ¿verdad? Yo no sé, el agua de guayaba, delicioso. Ahora imagínense que usted está viendo la guayaba allí y que le acaba de decir: Dios dice no debes comer guayaba. Uno diría: pero huele tan sabroso, ¿por qué? No se ve mal. Imagínense que está un poquito partida y ve así lo rosita ahí adentro y se ve, no sé, lleno de jugo. ¿Cómo que qué puede haber mal de eso? ¿Verdad? Y la mujer comienza a ver el árbol
que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto yo lo necesito. Con más que se enfoca uno en lo prohibido, más atractivo se hace. Dice aún una palabra de Dios que no debemos de fijarnos por mucho tiempo en el vino. ¿Por qué? Puede comenzar a hacerse atractivo. Comenzamos a pensar que sabemos mejor que Dios y que lo que Él está prohibiendo no es correcto, no tiene razón, que es una manera antigua de pensar y ya son muy cerrados a nuevas ideas y que eso se aplica a los tiempos de antes, pero no necesariamente a la cultura de la sociedad de hoy. Y tenemos muchas razones acerca de por qué no estamos de acuerdo. Y fíjese con quién no estamos de acuerdo: con Dios. Que debe ser nuestra primera señal de que algo no está bien, que estamos en desacuerdo con Dios, porque esto suena razonable. Y muchos de nosotros, jóvenes, estamos comenzando a pensar así. Yo no sé si estoy de acuerdo con Dios. Con Dios. No es cualquier persona, con Dios. Y si somos honestos, estamos aquí y pensamos de esa manera de ciertas cosas. Yo no estoy completamente de acuerdo con Dios. Yo no sé qué hay de mal con ser un poquito inmodesta. Yo no sé qué hay de mal con, ¿verdad? No sé, presentar o exponer parte de mi cuerpo. Yo no sé qué hay de mal de pues tener contacto físico, ¿verdad? Yo no sé qué hay de mal y comenzamos a ver cosas que nos pueden llevar a peores lugares, o sabemos que Dios es muy preciso en decir que esto se prohíbe y estamos nosotros como titubeando. Pues yo no sé si está tan mal. Y tomamos del fruto porque luce agradable a nuestros ojos. Y pensamos que no queremos quedarnos atrás. Y ya la meta no es ser más como Jesús y más piadosos, sino no quedarnos atrás con todo lo que me está ofreciendo el mundo. Y pensamos que hay de mal. Pues después de fijarse tanto tiempo, dice que tomó de su fruto y comió. Y comienza a influir a otros que piensen igual, que en este caso era su marido, cual comió así como ella. Y ahora fueron abiertos sus ojos a algo nuevo que nunca habían experimentado. Y ahora estaban sus ojos abiertos al alejamiento de Dios, a un corazón endurecido para con Dios, a tener una imagen de Dios de que es alguien de que temer al grado de que nos escondemos de Él. No temer con reverencia, sino temer con escondernos de Él. Que esa es la solución. Y ahora nos vemos no como Dios nos ve, sino como, ¿verdad?, de otra forma, de como Dios nos ha presentado. Pero ¿qué es este árbol? ¿Qué es este árbol de que muchos de nosotros estamos comiendo? Es el árbol de que las religiones y sectas que niegan la deidad de Cristo, que niegan que Jesús es Dios, que niegan, ¿verdad?, que se necesita el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es Dios, que niegan que necesitamos que caminar con Jesús, que es lo mismo. Ellos han comido de ese mismo árbol. ¿Qué es este árbol? Es el árbol de la moralidad. El árbol de la moralidad es lo que es lo que el enemigo le estaba presentando, es lo que Dios estaba prohibiendo. No coman el árbol de la moralidad. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese cómo define la moralidad el diccionario. Primeramente, moralidad es conformidad de una acción o doctrina con los preceptos de la moral. ¿Qué es moral? Hay dos diferentes definiciones. Moral, perteneciente o relativo a las acciones de las personas
desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. No lo entendiste ni papas, yo sé. Número 2, conforme con las normas que una persona tiene del bien y del mal. Conforme con las normas que una persona tiene del bien y del mal. Como yo veo las cosas. Esto es bien, esto es mal, esto es bueno, esto es malo. A como yo veo las cosas. Esa es moralidad. Todo relativo. A como yo veo. Eso es verdad para ti, pero para mí esto, así lo veo yo. Moralidad. No se necesita el Espíritu de Dios para ser moral. Una persona religiosa y que aún es parte de una secta puede ser moral. Incluso muchos de ellos lucen moral y a veces lamentablemente son tienen mayor convicción de ciertos morales que aún un cristiano. Al grado que uno puede llegar a pensar, bueno, quizás es hijo de Dios. Se comporta de esta manera, tiene buenos morales. Pero no quiere decir que por ser moral que es sabio. Puede tener la sabiduría terrenal, diabólica, animal, pero no lo hace sabio con la sabiduría que viene de lo alto. Lo que estoy diciendo es que yo y tú podemos ver una situación y basarnos en lo que sentimos en el momento o por lo que estamos pasando en el momento, experiencias que estamos viviendo, y podemos comenzar a ver el mundo un poco diferente de acuerdo a como lo que estamos sintiendo en el momento, y basar esta decisión de acuerdo a cómo veo la situación en este momento, y no basado en algo fijo, rígido, que no se cambia de un día al otro, como la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Y no basarnos en lo que el Espíritu de Dios me está enseñando a hacer, dirigiendo a hacer, basándose en la palabra de Dios. Y lo que estoy diciendo es que muchos de nosotros, cuando no estamos pasando tiempo con el Señor, cada mañana o cada día, hermanos, comenzamos a tomar decisiones basándonos en como nos parece la situación, no como Dios me está guiando a hacer. No siempre es basado en las emociones y sentimientos, aunque muchas veces es lo principal que nos guía. Puede ser nuestro parecer a pesar de nuestro sentimiento, pero no quiere decir que es lo correcto. Por ejemplo, hubo una situación en 1 Samuel 15 donde Dios le da indicaciones a través de Samuel a Saúl. Dice Samuel le dice a Saúl: Jehová me envió, en 1 Samuel 15:1, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Imagínense cuántos años después todavía Dios dice: no, vamos a tratar con esto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Fíjese lo que dice Dios. Ahora, hay que entender que el contexto de esto es solamente Dios diciéndole, en este caso, a Saúl, en esta situación, pero no se aplica a nosotros hoy en día, ¿verdad? Es una situación específica para un momento. Dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. No dejes a nadie. Esa es la palabra de Dios. 1 Samuel 15:7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Suena razonable.
Ahora tenemos al rey. Podemos demostrarle piedad, misericordia, y podemos ahora tener palanca entre sus amigos de que les prestamos vida. Ahora quizás nos dará influencia con los aliados de él. Tenemos ahora ganado, engordado. Ahora podemos usar eso y quizás parte presentarlo al Señor como sacrificio, como holocausto. Otra parte quizás alimentar parte del pueblo, ¿verdad? Y pues podían formar muchas ideas acerca de cómo usar este ganado para su propio beneficio. Y en la sabiduría de uno podría decir, es razonable. ¿Por qué no? Suena razonable. Yo creo, a como me parece a mí, yo creo que está bien, Saúl. Pues ¿a qué hacerlo entonces? ¿Le estamos salvando la vida a alguien? ¿Estamos aumentando ahora el ganado, lo que puede llegar a ser comida, sin usar nuestras propias ovejas y ganado para comer? ¿Estamos deshaciéndonos del alimento de alguien más y aún nos quedamos con todo lo que tenemos nosotros? Suena sabio. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Por qué? Porque era un rey que quiso conocer entre el bien y el mal, y no la voluntad de Dios. Discernió entre el bien y el mal a su parecer. Hay camino que al hombre le parece derecho, a como él lo ve, pero su fin es camino de muerte. Es agradable a los ojos porque nos parece derecho la ciencia del bien y el mal. Y tenemos que basarnos en eso y acudir a la ciencia del bien y el mal cuando no tenemos dirección de Dios, porque no tenemos otro recurso. Bueno, ¿cómo te parece? Pues a mí me parece, y no oramos. Pues a mí me parece y no regresamos a la palabra de Dios. A mí me parece y siempre nomás es ciencia del bien y el mal. Y Dios dice: no comas de ese árbol, porque tu fin es camino de muerte. Es atractivo, es agradable a los ojos, y nos hace pensar que vamos a alcanzar sabiduría de esa manera, pero no termina en muerte. Jóvenes, puedes pensar que lo tienes todo figurado, ya lo has calculado. No solamente jóvenes, por supuesto, líderes, familias, hermanas, hermanos, adultos, adolescentes. Puedes llegar a pensar que tú sabes suficiente y sin tener que incluir a Dios. Y muchas veces no queremos incluir a Dios porque ya sabemos que es la mala decisión. Y te basas solamente en la ciencia del bien y el mal. Pues no es tan mal. Y pensamos que es más bien que lo que en realidad es. Pero es que están torcidos nuestros sentidos. Saúl, en otra ocasión, 1 Samuel 13, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán era mucho más valiente que su papá, y él es el que en realidad conquistaba. Saúl siempre se quedaba atrás, pero quería toda la gloria a él. Versículo 3 dice: Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos, era Jonatán, que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos, ¿verdad? Él quiere toda la gloria. Mi hijo va a ser
todo lo difícil, pero yo quiero la gloria. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. No era Saúl, era Jonatán. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betavén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel le había dicho: en 7 días yo voy a estar ahí, yo llegaré y presentaré holocausto a Dios y tendremos la voluntad de Dios. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, lo estaba abandonando. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Qué no suena razonable? Está buscando la voluntad de Dios. A su parecer está haciendo lo que Samuel iba a hacer de todas maneras. Sí, es un detallito de que Samuel le tocaba ese deber por el puesto que él tenía delante de Dios, que Saúl no lo tenía. Pero estaba ignorando ese hecho porque él tenía que saber: a ver, tenemos que tener la dirección de Dios. Pero quiso llegar y recibir esa dirección de Dios de una manera que no se puede alcanzar. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: 3 razones por las cuales él pecó. 3 razones que él hizo lo que le parecía bien en sus propios ojos. Número 1, porque vi que el pueblo se me desertaba. Así que para que no se me vayan, yo tengo que hacer algo. Es justo, es razonable, ¿no? ¿O qué queremos? ¿Que se vaya el pueblo y que él se quede allí nomás sin hacer nada? No, él tuvo que hacer algo porque no quería que se fueran. Ese era su razonamiento. Era por el bien del pueblo. Número 2, y que tú no venías dentro del plazo señalado. Tú tienes la culpa que yo tuve que hacer esto. Suena, ¿verdad? Como que bueno, pues quizás Samuel la regó. No, fue Saúl, porque nadie le dijo que lo hiciera si no llegaba a cierta hora. La responsabilidad todavía le caía a Samuel, no a Saúl. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Yo tenía que hacer esto, Samuel. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. No te mandó a que tú hicieras las cosas como te parecían a ti mismo, buscando la ciencia entre el bien y el mal. No, que buscaras la voluntad y dirección de Dios. A eso te había ordenado, que obedecieras las indicaciones de él, no tu parecer. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero, solo por basarse a como le parecía a él. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo nosotros? A mí me parece, y por eso las cosas no nos salen como deben salirnos. Y por eso nos alejamos de Dios. Porque pensamos: ¿qué es un día que no leo la palabra de Dios? ¿Qué es 2 días? ¿Qué son 3? Tengo una idea más o menos de qué es lo que dice la Biblia. He estado en la iglesia por años, que no podría tomar una decisión aquí. Yo sé más o menos de qué se trata. Yo sé más o menos qué es lo bueno y qué es lo malo. Es lo que dijo Eva. Es lo que dijo Saúl. ¿Y cómo terminaron ellos? Es que por naturaleza cada mañana comenzamos a desviarnos otra vez. Y necesitamos algo que nos confronta, nos enderezca, para decirnos: no, esta es la manera correcta de pensar. Por eso pensamos: que hay de mal escuchar esta música, ¿verdad? Que es de mi pasado y me recuerda a ciertos tiempos. Hay que recordar que también, sea lo que sea, son portavoces de ciertos mensajes culturales que van en contra de la Biblia.
que sí nos atraen a la carne. Yo entiendo completamente, pero es a propósito que eso sucede. Pero sea lo que sea, comienzan a integrar ciertos valores en nuestro corazón de nuevo, y están bien arraigados y nos hacen pensar en cosas que no debemos, pero pensamos y comenzamos a justificar nuestra mente. Es que pues no está tan mal. Yo tengo esa lucha también, pero tenemos que decidir que vamos a escuchar algo que nos va a confrontar nuestros mal pensamientos, porque lo necesitamos. Porque yo quiero siempre pensar que yo soy justo y más justo que en realidad soy, y que puedo discernir entre el bien y el mal suficiente. No estoy diciendo que no somos sabios y no podemos ser sabios, pero lo que estoy diciendo, si nos alejamos de Dios, no caminamos con Dios, ¿cómo vamos a pensar que vamos a ser sabios, que vamos a tomar decisiones sabias? Hermanos, qué engaño, qué mentira hemos creído, y nos encontramos en la misma situación de Eva, que estamos ahí enfrente del árbol del bien, la ciencia del bien y del mal, y estamos creyendo la misma mentira que creyó Eva siglos atrás, que podemos pensar que podemos hacer a Dios a un lado y podemos nosotros basarnos en nuestra propia sabiduría y pensar que vamos a tomar decisiones correctas y sabias. No es cierto, no es cierto. Necesitamos que conectarnos a la vid. Necesitamos que regresar y crecer en sabiduría, porque apartados de Él no podemos hacer nada. El momento que ellos comieron de allí, Dios ya no podía permitir que ellos comieran del árbol de la vida, porque para poder comer de la vida tiene que haber arrepentimiento, y no estaban ahí todavía. Entonces, si el árbol de la ciencia del bien y el mal es nuestra propia sabiduría, ¿qué es el árbol de la vida? Es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, en Él está la vida. El ladrón, Juan 10:10, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Necesitamos que vivir en Cristo todos los días. Jóvenes, adolescentes, están en tus escuelas, necesitan que estar en Jesús. Hay tantas tentaciones que son tan atractivas, que los quieren destruir, no para hacerlos mejor. Les quieren engañar, les quieren mentir de que este es el camino que seguir, pero es terrenal, es diabólica, es sensual, no es de arriba, no es pura, no. Y si llegas a pensar, pero ¿qué hay de mal? Ya estás yendo por mal camino. ¿Por qué dudas de Dios? No dudes de Dios, Él nunca te va a fallar. Pero el momento que comienzas a pensar que no estás de acuerdo con Dios, tú estás mal. Es que yo tengo estos sentimientos, es que yo me siento así, es que yo tengo esta atracción. ¿Por qué sería mal si yo lo siento? Es que Dios dice que va a traer muerte, pero a mi parecer no parece. Mis ojos, ¿cómo me van a engañar? Te pueden engañar. No te puedo decir más que créele a Dios. Si Dios te lo dice, créele. Él sabe de lo que está hablando. Créele a Dios. Jóvenes, estoy hablando a ustedes que tienen 30, 35, 25, 28, que muchas veces pueden pensar: ya soy más mayor, yo puedo ver las cosas un poquito mejor. Sin Dios no. Y déjenme decirle, muchos de ustedes están lejos de Dios. Sí lo están. Hay que ser honestos. No están donde deben estar. No tienen la sabiduría que deben de tener. Necesitan que acercarse al Señor. No hay un fervor, no hay un fuego, no se ve un arder en tu corazón de vivir para el Señor. Y no solamente ustedes jóvenes, yo creo que así nos encontramos como iglesia. Necesitamos que pedir y rogar y orar por avivamiento, que Dios aviva ese fuego en nosotros.
Porque vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos, ¿verdad? Que donde nos quiere el enemigo bombardear con mentira tras mentira tras mentira. Y si no somos expuestos a la verdad, fácilmente vamos a comenzar a meditar en mentira y pensar, quizás no hay tanto mal de lo que estoy viendo y escuchando, lo que se me está diciendo. ¿Por qué podemos estar delante de una televisión por horas tras horas y podemos pensar que un servicio es muy largo? Porque ya no vemos a Dios igual. Le puedo decir algo. Lo que hoy en día le llamamos extremistas, los que quieren vivir para el Señor de una manera consagrada, y decimos que exagerado. En la Biblia era normal. Era normal. Y nosotros le llamamos exagerados. Y si un cristiano podría viajar de esos siglos a diría, este es el cristianismo de la cual vivimos nosotros. Qué fácil vendemos a Jesús aquí. Es que comemos de ese árbol de la ciencia del bien y el mal tan seguido que ya somos adictos. Temblamos cuando no vamos a nuestro parecer. Nos ofendemos cuando nos preguntan cómo nos parece, qué nos parece a nosotros, en lugar de basarnos en verdad. Somos tan adictos a esta sabiduría que viene de la tierra, diabólica, sensual, que cuando no nos basamos en sabiduría nos molestamos, nos enojamos y estamos de mal humor. Porque queremos otra mordida. No necesitas moralidad, necesitas vida. Día tras día. El momento que ya no tienes vida, le llamamos moralidad. ¿Y qué pasa cuando no tienes vida? Estás muerto. Las religiones le llaman moralidad. Y hemos llegado al grado donde pensamos, pues ese religioso no se ve mejor que yo. ¿Qué se está diciendo cuando alguien que está muerto se ve más vivo que tú? Estamos en malas condiciones. Hermanos, jóvenes, estamos mordiendo de ese fruto. Algunos en secreto, algunos abiertamente. Pero en cualquier caso, te está haciendo daño. No necesitas ese fruto, necesitas vida. Necesitas a Jesús. No necesitas más de esa estación, necesitas más de Jesús. No necesitas más de Netflix, necesitas más de Jesús. No necesitas más del Switch, del Xbox, de PlayStation, necesitas más de Jesús. No necesitas más de Nickelodeon, de Disney Channel, necesitas más de Jesús. No necesitas más de YouTube, necesitas más de Jesús. No necesitas más de Facebook, necesitas más de Jesús. No necesitas más de Snapchat, necesitas más de Jesús. No necesitas más de Instagram, necesitas más de Jesús. No necesitas más de tus blogs, necesitas más de Jesús. No necesitas más de cualquier cosa que está tomando lugar de Jesús. Necesitas a Jesús. Necesitamos que tratar de imitar a Jesús más que las personas de YouTube, personajes que ya se han hecho famosos nomás por grabar sus vidas y que los vemos y queremos imitarlos. Necesitas que imitar a Jesús, pensar como Jesús, hablar como Jesús, actuar como Jesús, meditar como Jesús, orar como Jesús, tener el discernimiento de Jesús, pero que sea basado siempre en la palabra de Dios como Jesús, citar palabra de Dios como Jesús, conocer las escrituras como Jesús. Lo que estoy diciendo es que nunca vamos a alcanzar eso, pero hay que esforzarnos para ser más como Jesús. Pero no son nuestras metas. Tenemos otras metas.
Las mismas metas del mundo. ¿Por qué? Porque Eva come del fruto y se nos pasa a nosotros, el cristiano, le mordemos igual. Pero el árbol de la vida queda abandonado. No hay tiempo. Hermano, hay que regresar a lo básico de la vida, porque estamos muy ocupados y estamos perdiéndonos. Algunas cosas no son tan importantes. Yo lucho con eso en mi propia vida. Y hemos hablado de mi esposa, ¿qué tenemos que dejar a un lado? Porque necesitamos más de Jesús. Hermanos, el árbol es atractivo, árbol de la ciencia del bien y el mal, pero es destructivo. Te quiere destruir. Sí, a veces puede ser serpiente, pero puede ser ángel de luz también. No te bases en cómo se ve, básate en lo que Dios dice que es aceptado y prohibido, y eso te va a dar vida. Hay que acercarnos a Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos,